Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este nuevo episodio de Tecnoaula UES. Vamos a estar hablando sobre los medios de comunicación en los métodos de enseñanza y aprendizaje. Sabemos que estos temas combinan el aprendizaje, la enseñanza, tecnología, educación y sobre todo la creatividad. Vamos a estar retomando estos nuevos temas en la tecnología en pleno 2026 y que forman parte de nuestra vida cotidiana. Porque no solo es ver videos o escuchar radio, es entender cómo los medios influyen directamente en la manera en la que aprendemos y construimos el conocimiento. Los medios moldean prácticamente opiniones, despiertan emociones y pueden motivarnos a investigar más allá de lo que vemos en clases. En 2026 la educación ya no se limita prácticamente a cuatro paredes, ahora se extiende a través de pantallas, de plataformas y redes digitales. Hoy no solo informamos, educamos con estilo, y cuando hablamos de estilo, nos referimos a hacerlo dinámico, interactivo y significativo. Con la educación moderna, nuestra creatividad y herramientas atractivas que conecten con la realidad de los estudiantes. Si eres un estudiante o un docente, este video te interesará muchísimo. Todos utilizamos medios de comunicación todos los días. La pregunta es, ¿lo estamos utilizando solo para entretenernos o también para aprender de una manera estratégica? Si quieres entender cómo los medios pueden transformar una clase tradicional con una experiencia innovadora, participativa, motivadora, quédate hasta el final. Los medios de comunicación son canales que permiten transmitir información entre un emisor y un receptor. Cumplen una función social fundamental, lo que es conectar personas y difundir ideas. Se clasifican en impresos, audiovisuales, sonoros y digitales, y cada uno aporta diferentes características en el proceso educativo. Hoy predominan los medios digitales por su interactividad y retroalimentación. El estudiante es ahora el protagonista de su propio aprendizaje. Ahora podemos aprender desde plataformas digitales, aplicaciones móviles y redes sociales educativas, rompiendo barreras geográficas. El uso pedagógico depende de la intención y planificación docente. La clave está en integrar los medios con objetivos claros. Cumplen funciones formativa, educativa y motivadora dentro del proceso educativo. Un video educativo permite generar reflexión, análisis crítico y debate en clase. Facilitan distintos estilos de aprendizaje: visual, auditivo y kinestésico. Incluyen plataformas LMS, aulas virtuales y recursos multimedia que optimizan el aprendizaje. Estos permiten educación a distancia y aprendizaje híbrido adaptado al ritmo del estudiante. En este 2026, la educación integra inteligencia artificial y plataformas colaborativas. El estudiante accede a bibliotecas virtuales, certificaciones globales desde cualquier lugar. Existen desafíos como la desinformación y brecha tecnológica. Es clave la alfabetización mediática y digital para un uso responsable de las mismas. Los medios potencian el rol del docente como guía del aprendizaje. Ventajas: acceso rápido, interactividad y motivación estudiantil. Recuerda que la clave está en el uso responsable y crítico de la tecnología. Los medios no solo comunican, también estos educan y transforman. Bien utilizados, transforman la experiencia educativa. Debemos de saber que la educación y la comunicación ya no pueden separarse en esta era digital que estamos viviendo constantemente. Si te gustó este contenido y quieres seguir aprendiendo sobre tecnología y educación, no apagues tu pantalla y acompáñanos a la siguiente temática preparada por Tecnoaula UES. Cuando las aulas cerraron durante la pandemia, la educación no continuó en igualdad de condiciones. Para millones de estudiantes en América Latina y el Caribe, seguir aprendiendo desde casa dependía de algo tan básico como tener internet, un dispositivo y una escuela capaz de sostener la enseñanza a distancia.
La pandemia no creó esa desigualdad, pero sí volvió imposible de ignorar. En este video analizaremos cómo la brecha digital se convirtió en un obstáculo para el derecho a la educación en tiempos de pandemia. Es precisamente lo que plantea el artículo de Ángel Carmelo Pérez Torres al analizar la brecha digital como un obstáculo para el derecho universal a la educación en tiempos de pandemia. Sostiene que la brecha digital no debe entenderse como un problema secundario o accesorio, sino como una manifestación de desigualdad social que condiciona el acceso real al aprendizaje. En otras palabras, cuando la educación depende de medios digitales y esos medios están distribuidos de forma desigual, el derecho a la educación se debilita en la práctica. Pero hablar de la brecha digital no significa únicamente preguntar quién tiene internet y quién no. El concepto es muchísimo más amplio. Incluye la calidad de conexión, la disponibilidad de ordenadores, tabletas o móviles, la existencia de infraestructura tecnológica en las escuelas, el acceso a plataformas y software, e incluso las competencias necesarias para usar esos recursos con fines educativos. Por eso, la brecha digital no es solo una diferencia de acceso, es también una diferencia de uso, de calidad y de oportunidad. Los datos regionales confirman con claridad esa desigualdad. En América Latina y el Caribe, solo el 28% del alumnado rural asiste a instituciones que cuentan con recursos adecuados en las 3 dimensiones evaluadas: infraestructura, materiales y recursos digitales. En las zonas urbanas, esa cifra asciende al 58%, es decir, más del doble. Si nos centramos exclusivamente en los recursos digitales, la distancia también resulta contundente. Solo el 24% de los estudiantes rurales accede a centros con recursos digitales educativos adecuados, frente al 57% en las ciudades. Uno de los datos más reveladores del informe regional de la brecha de acceso a Internet entre centros educativos urbanos y rurales, en promedio, esa distancia alcanza los 40 puntos porcentuales. Esto significa que el lugar donde se encuentra o se centra una escuela condiciona fuertemente las posibilidades de enseñar y de aprender en ambos entornos conectados. Si no se trata solo de tener internet en el papel. El propio informe advierte que, aunque una parte de las escuelas declara contar con conectividad, muchas veces está limitada a áreas administrativas y no alcanza para sostener una experiencia pedagógica digital de calidad. De hecho, el panorama general sigue siendo frágil. En la región, solo el 44% de las escuelas primarias y el 66% de las escuelas secundarias dispone de algún dispositivo de acceso a Internet. Pero incluso en esos casos, la conectividad no siempre llega al aula ni garantiza un uso educativo efectivo. Esto nos obliga a comprender que conectar una escuela no es simplemente instalar una red, es asegurar que la tecnología esté al servicio del aprendizaje, del acompañamiento docente y de la comunidad educativa. Las desigualdades tecnológicas, además, no aparecen aisladas. Se combinan con desigualdades territoriales y socioeconómicas que van marcando la trayectoria educativa de niños, niñas y adolescentes. En promedio regional, la terminación de la primaria alcanza el 96,9% de zonas urbanas y el 94,1% en zonas rurales. A primera vista, la distancia parece pequeña. A medida que avanza el recorrido educativo, la brecha se amplía. En secundaria baja, la finalización es del 90% en áreas urbanas y el 80% en áreas rurales. En secundaria alta, la diferencia pasa a ser del 76% frente al 60%. Y en la educación terciaria, el contraste es todavía más fuerte, 22% en lo urbano frente al solo 9% en lo rural. Estas cifras muestran algo fundamental. El territorio no solo influye en la conectividad, sino también en la permanencia y en las posibilidades de progreso educativo. El paso por el sistema escolar no es igual para todos en el mundo. A medida que se avanza hacia niveles más altos, las oportunidades se estrechan con mucha más rapidez para quienes viven en contextos rurales o vulnerables. La desigualdad se va acumulando y cuando llega a una crisis como la pandemia, esa acumulación se hace aún muchísimo más visible.
El problema tampoco termina en el acceso o en la permanencia, también afecta directamente a los aprendizajes. Según el informe, en las zonas rurales de la región, el 75% del alumnado no alcanza los niveles mínimos de competencias en la lectura y ciencias. En matemáticas, la situación es todavía más preocupante, casi el 90% no llega al mínimo esperado. Esto quiere decir que la desigualdad no solo separa a quienes pueden seguir escolarizados de quienes quedan rezagados, sino también a quienes logran aprender con suficiencia de quienes avanzan sin las bases necesarias. Por eso, el artículo insiste en que el derecho a la educación no puede entenderse como una declaración abstracta. Se trata de un derecho humano respaldado por marcos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Pero reconocer un derecho en el pleno legal no basta. Para que exista realmente debe garantizarse las condiciones materiales que permiten ejercerlo, y en el siglo XXI eso incluye de forma evidente el acceso a la conectividad, a dispositivos y al entorno de aprendizaje adecuados. Cuando un estudiante no puede conectarse, cuando comparte un único móvil con toda la familia, cuando estudia en una escuela sin recursos digitales o cuando vive en un territorio donde la infraestructura educativa es precaria, el derecho a la educación se vuelve incompleto. Sigue existiendo en los textos normativos, pero pierde fuerza en la vida cotidiana. Ahí es donde la brecha digital deja de ser un asunto técnico y revela un verdadero alcance. Es una expresión concreta de desigualdad social. Las consecuencias de esta desigualdad se reflejan también en el abandono escolar. Entre los jóvenes de 18 a 24 años, el 37,5% de la población rural ha abandonado el sistema sin terminar la secundaria. En zonas urbanas, esa cifra desciende al 21%. La diferencia no es menor. Detrás de esos porcentajes hay proyectos de vida interrumpidos, menores oportunidades laborales, más vulnerabilidad económica y reproducción persistente de la brecha social. En este contexto, la pandemia actuó como un acelerador y como un espejo. Aceleró problemas que ya estaban presentes y, al mismo tiempo, los mostró con dureza. Dejó en evidencia que la educación remota puede ser una herramienta poderosa, pero solo cuando existen las condiciones para sostenerla. Si esas condiciones no están garantizadas, la tecnología no corrige la desigualdad, puede incluso profundizarla. Sin embargo, tanto el artículo como el informe regional coinciden en que esta crisis también abre una oportunidad. La oportunidad de revisar viejos esquemas, de repasar las políticas públicas y de construir sistemas educativos más resilientes, más equitativos y mejor preparados para futuras emergencias. Eso exige inversión, planificación y visión territorial. Exige ampliar la conectividad, mejorar la infraestructura, fortalecer los materiales educativos, adaptar los marcos curriculares y reconocer que la geografía también educa o excluye. Conectar con escuelas, por lo tanto, no es simplemente modernizar un servicio, es abrir una puerta a la equidad, es garantizar que el lugar donde nace o vive un estudiante no determine por sí solo su posibilidad de aprender. Es entender que la inclusión digital forma parte de la inclusión educativa y que ambas son indispensables para que el derecho a la educación sea realmente universal. La principal lección que deja este territorio es clara. No hay educación inclusiva sin inclusión digital. Y no hay inclusión digital auténtica mientras las escuelas rurales tengan menos conexión, menos recursos, menos oportunidades y peores resultados que las urbanas. La brecha digital es, en realidad, una brecha de derechos, de oportunidades y de futuro. Garantizar el derecho a la educación en América Latina y el Caribe hoy significa asumir que la conectividad ya no es un complemento. Es una condición básica para aprender, participar y progresar. Y si queremos sistemas educativos más justos, más preparados y más humanos, debemos empezar por una idea sencilla pero decisiva. Nadie debería quedar fuera del aprendizaje por falta de acceso a la tecnología. Recuerda darle like, comentar, activar la campanita y suscribirte. Somos Tecnoaula US.